Durante un día nublado de hora triste, crucé solo y en silencio las partes más ásperas y lejanas de la región de Parma. Llegué finalmente, a medida que el sol se preparaba para irse a la cama, a la humilde morada de mi amigo Fausto Pagani, un pintor de colosal talento que los libros de historia no van a recordar. Tomé la llave que él mismo me regaló hace mucho tiempo, cuando la casa Pagani recién había visto su construcción concluida, y le quité el candado a la puerta. Giré el picaporte y respiré hondo, con miedo a lo que podría encontrar una vez cruzando el umbral. En el recibidor ya no había muebles, no había nada hasta donde podía ver, de hecho. Nada más que cuadros y caballetes, como si en la casa de Fausto se estuviera llevando a cabo una exposición de todas sus obras. Estas pinturas me llamaban. Había algo en el aire que parecía tomar control de mi cuerpo y me obligaba a acercarme más a ellas. Dejé mi mirada fija sobre uno de los cuadros. Era la figura de lo que parecía ser un ángel, pero estaba en el suelo. Su cuerpo aparentemente sin vida y alas ensangrentadas, siendo velado por unas doncellas. Miré con más atención la pintura y comencé a escuchar susurros que parecían venir de ella. El viento cerró la puerta de la entrada, y eso fue más que suficiente para alertar a Fausto de mi llegada. Pude escucharlo hablarme desde el segundo piso. «Damián, ¿eres tú?», dijo desde arriba. «Sube, tengo algo que enseñarte». Escuché a Fausto caminar, pero parecía haber otro par de pasos, como si alguien más lo estuviera acompañando. Llegué a la puerta del estudio, el último cuarto al final del pasillo. Al entrar, solo pude distinguir el caballete y detrás de él a un hombre que asumí era Fausto. Me acerqué más, lentamente, y cuando estaba a tan solo unos pasos del caballete, fue que la figura se detuvo y se levantó de su asiento para llegar a mi encuentro. La voz que había escuchado era la de Fausto, pero cuando este hombre me mostró su rostro y extendió su mano, me quedaba claro que era alguien totalmente distinto a mi amigo. Parecía tener más de 100 años. Su cara estaba repleta de arrugas y sus ojos parecían hundirse en su cráneo. Su sonrisa se veía vacía, casi como si estuviera forzada. Él notó mi sorpresa. «Soy yo, Damián», dijo el hombre. «Soy Fausto. Yo sé que me veo muy mal, pero así es como suele pasar con estas cosas. Siento que mi vida se me está yendo en mis cuadros». El hombre apuntó a muchos lienzos más que estaban amontonados en la esquina. «¿Cómo has podido pintar tanto?», fue lo único que se me ocurrió preguntarle. El hombre solo sonrió un poco. «Oh, no lo he hecho todo solo. He tenido ayuda». Al decir esto, el cuarto entero se tornó helado. Era poca la luz que había, pero detrás del hombre pude ver otra figura, envuelta en sombras y alta, que parecía envolver con su oscuridad su cuerpo. «Oh, Damián, no te preocupes por él. Tú no vas a caer en su juego. Tú todavía tienes mucho. Yo, como no tenía nada, no tuve otra opción». El hombre suspiró y comenzó a sentarse de nuevo y a continuar con su trabajo. Conforme el supuesto Fausto comenzaba a pintar, me sentí horrorizado con lo que vi. Era la figura la que parecía guiarlo con unos hilos negros, tal y como si fuera un titiritero. «La verdad es que creo que ahora tengo mucho menos que nada», el hombre continuaba contándome. «Después de perder a Ángela y a Sofía, ya no quería tener nada que ver con este mundo. Por eso vine aquí, Damián. Tenía la idea de morir solo y alejado de todo. Lo único en lo que podía pensar entonces era en ellas y en el accidente y en cómo ya no están aquí». Fue cuando él vino, Damián, y me ofreció algo que no podía rechazar. Me ofreció ayudarme a pintar, guiar mis manos para dar vida a cuadros que solo había visto en mis sueños. A cambio le daría mi vida. Con cada nueva pintura moriría un poco. Lo único que no sabía hasta hace poco fue que cuando yo me fuera, se irían también las pinturas, Damián. Se pudrirían junto conmigo. Por eso te invité. Quería que alguien viera, aunque fuera por tan solo unos minutos.
que viera todo lo que realmente era capaz de hacer. Ya no había duda, su historia encajaba perfectamente con la forma de pensar de quien fue alguna vez mi mejor amigo. Este hombre extraño ya no era Fausto en cuerpo, pero sí era él en espíritu, incluso si de ese espíritu quedara ya muy poco. Fausto tomó en sus manos el lienzo y lo volteó en mi dirección. Este es mi último cuadro, Damián. Es para ti. Pensé que estaba viendo un espejo, pero no era así. Fausto me había retratado de una forma tan inhumanamente detallada que parecía más una reflexión que cualquier otra cosa. Era una pintura hermosa. Creo que ya es hora, Damián. Gracias por haber venido. Fausto extendió su mano hacia mí y la tomé, pero justo cuando me solté de ella comenzó a derretirse, como si una flama invisible estuviera atacándolo. Por instinto abro la puerta y corro hacia abajo. Los ecos de los cuadros en el primer piso ya no son susurros, sino gritos. Gritos de muerte y dolor. En el último instante posible atravieso la puerta de la casa y una especie de fuerza me empuja hacia el suelo lejos de ella. Me levanto y puedo ver los últimos respiros de la casa Pagani. La estructura entera comienza a desmoronarse, pero no colapsa sobre sí misma como un edificio que explota. Parece que el viento comienza a llevársela, como lo haría con un bulto de cenizas. No hay rastro de Fausto. Lo último que queda es un viejo papel doblado que se ha quedado atorado entre las pocas tablas de la casa que no se convirtieron en polvo. Al abrirlo, hay un bellamente sencillo bosquejo a lápiz, levemente ilustrado con acuarelas. Debajo de la firma de Fausto está la fecha. El dibujo es de hace ya unos años. Haciendo cuentas me percato de que quizá fue hecho unos pocos días antes del accidente que le cambiaría la vida a mi amigo. Doblo el dibujo de vuelta y lo guardo en mi saco. Cuando vuelva a casa, no le contaré a nadie lo que he visto, ni siquiera sobre las increíbles pinturas que desaparecieron sin dejar rastro, porque en lo que a mí concierne, aquí, en un viejo papel arrugado, cargo el verdadero último cuadro de Fausto Pagani.